Muy buenas noches, nosotros somos el grupo número 6, conformados por María Samantha Duarte Valdión. Buenas noches, Soraya Guilindro Santillán. Buenas noches, José David Campoverde Álava. Muy buenas noches, Carlos Arturo Panimbosa Gómez, conforme el grupo número 6. Hoy nos toca hablar sobre varios temas, pero voy a hablar sobre cuáles son los fundamentos del fenómeno jurídico desde la perspectiva epistémica. Los fundamentos de derecho se refieren a los argumentos legales y jurídicos utilizados por el juez o el tribunal para sustentar y justificar su decisión en un caso. Su función principal es la que respalda su validez y la legalidad, asimismo para la resolución de un conflicto. Entiendo que los fundamentos del derecho son la base legal, como es la Constitución, el sistema judicial, la ley, la justicia, el respeto y la igualdad. Los fenómenos son importantes para una sentencia, ya que esta es la que respalda las decisiones y resoluciones tomadas por el juez o el tribunal, ya que en una sentencia está basada en lo que es en la normativa aplicable, la jurisprudencia, la interpretación de lo que son las leyes, la doctrina jurídica. Por esta razón son importantes los fundamentos en una sentencia por su transparencia, por su confianza en el sistema judicial, por el control de la legalidad y fundamentación jurídica, por el control de la imparcialidad y objetividad, por el control de los errores y revisión sobre estos mismos errores. Los fenómenos jurídicos es el evento, la acción o la situación en el ámbito del derecho. Este es uno de los fenómenos sociales que pueden volverse jurídicos, ya que el fenómeno social se compone de lo que son normas, comportamientos que conforman lo que son las relaciones jurídicas. Estos son los hechos y sucesos que se presentan en la realidad social del día a día que vivimos. ¿Alguien más quiera acotar algo de lo que yo dije? Bueno, compañera, yo le acoto algo. En base a lo que usted ha dicho, básicamente es la legabilidad del juez, debido porque el juez debe fundamentar su sentencia, debido a las pruebas que le presenta la fiscalía o a su vez la defensa que le presente el abogado particular o la defensoría pública. Debido a estas pruebas, el juez se fundamenta y justifica su sentencia, para a su vez no caer en una destitución o en un error inexcusable o prevaricato. A mí me toca hablar sobre la segunda pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuál es el rol social del derecho? El derecho, como la ciencia, se relaciona con otras disciplinas de las ciencias sociales, tales como psicología, economía, filosofía, historias, entre otras. Además, su ámbito es amplio, ya que todas las ciencias sociales tienen en común el estudio del comportamiento de las personas dentro de la sociedad. El derecho es un sistema u una orden de normativa e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado a los postulantes de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. En sus orígenes de derecho resultaba prácticamente indiscutible la tradición, la religión y las costumbres, como el derecho consuetudinario, pero a medida de las sociedades se van complejizando. Se establecen las leyes escritas y los procedimientos que permiten el reemplazo de las normas jurídicas. Del mismo modo, el derecho moderno tiene su validez en atención al procedimiento, dependiendo de las normas jurídicas se hayan promulgado de acuerdo al procedimiento establecido y conforme con las constituciones políticas de la República y no a la atención de un criterio de la justicia, con ciertos límites. ¿Algo más que tenga que tratar, compañero Carlos? Sí, compañera, muchas gracias. ¿Cuál es el rol del derecho en la actualidad? El derecho regula el comportamiento externo del hombre y pues todo comportamiento es la respuesta
a estímulos psicológicos, es decir, toda acción que el ser humano realiza pasa por un proceso psicológico y el derecho solo se encarga de regular dichas acciones para que no perjudiquen a otros o a otras. Por ejemplo, el derecho como ciencia se relaciona con otras disciplinas de las ciencias sociales, tales como sociología, economía, filosofía, historia, entre otros. Además, su ámbito es amplio que todas las ciencias sociales tienen en común el estudio del comportamiento de las personas dentro de la sociedad. Ese es mi aporte, compañero. Y la pregunta número 3, que es, de los modos de actuación del abogado, ¿cuál escogerían ustedes para el ejercicio profesional? Bueno, compañera, Compañero. yo como para ejercer profesionalmente, eh, aparte de las ramas del derecho hay muchas, por ejemplo, derecho civil, contencioso administrativo, contencioso tributario, violencia intrafamiliar, de la familia, laboral, menores infractores, hay muchos, pero en la que a mí me gustaría profesionalizarme es en la derecho constitucional y penal. ¿Por qué constitucional? ¿Por qué? Porque el constitucional defiende los derechos de cualquier ser humano, de cualquier persona más que todo. Cuando le vulneran, obviamente, sus derechos debido, más que todo cuando se encuentra en el Estado, en una institución pública, como el hospital, el IES, el Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Defensoría Pública. ¿Qué quiere decir? Cuando a una persona lo destituyen o lo sacan del trabajo sin un previo, expediente administrativo, porque hay muchas veces que te sacan sin un previo expediente administrativo. Ya, también el derecho penal, ¿por qué? Porque en el derecho penal, en la Constitución, hay altas y bajas. ¿Por qué? Porque hay muchos beneficios para los presos, los cuales los abogados se acogen, y más que todos los presos igual. ¿Por qué? Porque está el beneficio del procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir el procedimiento abreviado? Cuando una persona por primera vez hace un acto de delincuencia, él puede acogerse. Es un beneficio que le dan. ¿Qué sé yo? Le pongo una sentencia de 3 a 5 años. Él se acoge el procedimiento abreviado. ¿Qué quiere decir el procedimiento abreviado? Se echa la culpa. ¿Para qué? Optimizar recursos para el Estado. A eso se le rebaja la sentencia a un mes, ¿qué diga? Un año, listo. Muy Se bien, complementa que el compañero. abogado puede ejercer un sinfín de tareas profesionales, como dirimir o mediar en conflictos, ejercer el derecho de defensa de los condenados, asesoramientos empresarial a las personas, en la colaboración de la administración, infinidad de cosas. O sea, también a mí me gustaría más también ejercer lo que es el derecho penal, porque me gustaría muchísimo tener defensa he tenido muchos inconvenientes, entonces me gustaría mucho elegir esa rama. Compañeros, Yo me iría por el derecho constitucional, aunque mi compañero sí lo explicó un poco bien, de que él se inclinó para el derecho penal y derecho constitucional. Yo sí me gustaría inclinarme por el derecho constitucional, ya que este es un conjunto de normas que establecen los principios fundamentales de lo que es el Estado. Así se define el sistema jurídico o político. Regula lo que son las instituciones del Estado y garantiza una serie de derechos para los ciudadanos a través de lo que es una constitución. Y como dijo mi compañero también que lo nombró, considero que también una de las características principales son conservar los derechos de los ciudadanos, cuando algún ciudadano sienta que son vulnerados lo que son sus derechos. Eso es lo que yo comprendo y yo elegiría. No sé, mi compañero Carlos. Bueno, yo me voy de acuerdo al derecho penal, es la rama del derecho que establece y regula el castigo de los crímenes o delitos a través de las imposiciones de ciertas penas. Por ejemplo, un joven pierde el control de su coche y embiste otro coche que cruzaba de forma correcta en la glorieta. En este caso, el derecho penal deberá crear las vías legales necesarias para juzgar y condenar al conductor de forma proporcional al crimen que cometió. Muchas gracias, compañero. Ese es mi aporte.
Gracias, compañero. Un gusto haber Gracias, debatido compañero. con ustedes. Gracias.